Buenas noches, ¿ya están todos? Sí. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Hoy día con mucho pesar nos van viendo las noticias que están sucediendo al interior del país, nos pone a reflexionar en cuánto hemos avanzado como país hacia 200 años de independencia, supuestamente, entre, y creo que en ese sentido no hemos avanzado mucho, porque todavía nos enfrentamos entre peruanos y no entendemos un poco la razón de nuestra parte política nacional. Siempre hay que mirar un poco de qué es lo que sucede a nivel nacional en cuanto a las tensiones de toda nuestra patria, porque aún así algunos, digamos, no somos entes políticos, somos parte de la democracia, somos parte de nuestro país que se mueve de esta manera en forma en democracia, pero nuestros representantes creo que no entienden así, no entienden la voluntad popular y la voluntad que se emana, ¿no? Que está hacia este tiempo. Muchos, con mucho dolor, ya se van sumando más de 40 muertos, entre ellos un médico internista que puede haber sido un primo, un hermano, y así también un montón de hijos del pueblo que, que hay dolor en nuestra patria profunda. Entonces, eso nos llama un poco a la reflexión, a que siempre cuando elijamos a personas que sepan responder a estas inquietudes populares en cuanto al manejo que está habiendo en el país. En ese sentido, nunca hay que estar de espalda, porque de una u otra manera, algunos otros, de repente ustedes van a cambiar en cuanto a carrera y tomen la carrera médica como parte, y van a entender mucho el llanto, el dolor que sucede cuando un familiar llega a emergencia y no puedes hacer nada para salvarle la vida porque sido herido de un proyectil. Tanto de un lado como en el otro. Tanto de los policías, que también tenemos familiares que son policías, como también de la población. En ese sentido nos hacen enfrentar para defender eh, cosas que a veces no entendemos, que son indefendibles. Dicho esto, ustedes siempre tienen que tener una propia razón o argumento de razón para poder encarar todas estas formas también, porque es punto de conversación, es punto de conversación hacia también los pacientes que tenemos nosotros, ¿no? Desde qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, ya que en esta clase tenemos varios participantes de diferentes partes del país, y eso nos hace un poco más partícipes, y ya sabiendo de lo que está pasando en todo el país. En la clase pasada estábamos repasando un poco lo que se haciendo memoria de lo que son los odontogramas que el odontograma como tal y el llenado del mismo para poder eh, ver las atenciones que realizamos como tal, como parte de lo que es el consultorio odontológico.
Entonces hoy, de la misma manera, vamos a ver los protocolos de atención en odontología y lo que es algún tipo de urgencias odontológicas. Y lo que es administración en el consultorio odontológico. Bueno, empezamos. Basándonos en lo que es el concepto de administración odontológica, empezamos con mm, ¿qué es lo consideran, cómo consideran ustedes la administración de un consultorio? A ver, cuál es la idea general que ustedes tienen? Ya que estamos todos en sala, vamos a ver a cada uno, darnos una impresión de cómo es una administración en un consultorio odontológico. Ya que le hemos tocado el tema, entonces queremos ver un poco más hacia la visión de ustedes como clínico, como consultorio odontológico. ¿Cómo lo verían si ustedes fueran el administrador de un consultorio odontológico? ¿Cómo de repente reflotarían o verían lo que es? Primero, la administración dental. ¿Cómo lo ven? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el sentido de, yo tengo un consultorio odontológico en el cual manejo la parte administrativa de esta manera, la parte de insumos de esta manera. ¿En qué sentido? De cuánto tiempo realizo, cómo realizo las compras y todo. Entonces, ¿para qué? Para que detalles ustedes vayan involucrados, de que tengan ya en memoria de cómo realizarse, darse sus tiempos ya, el detalle es para la realización de lo que es el trabajo de la administración odontológica. Porque ustedes realizan esa parte, ¿no? Entonces vamos a ir un poco a definir estos espacios, pero de esta manera, en cual eh, la administración, los procesos que siguen, en la coordinación, en la efectividad y al final el objetivo. Están en sala, Winnie, Vicky, Elina, Maricielo, Rebeca.
Entonces vamos a hacerlo democrático y al azar. Empezamos. Son 5 personas. Y vamos a empezar con Winnie. Winnie, dinos un número, cualquiera que fuera. Winnie. Winnie. Winnie Maldonado. Creo que no llega la señal. Vicky, dinos un número. Buenas noches, Vicky. ¿No se escucha? Vicky Noemí Rojas. Elina. ¿Cuál Elina? No logro escuchar nada. ¿Me escucha? Ya, ahora sí. A ver, dio un número de Elina. El 2. El 2, Vicky. Vicky Noemí. A ver, vamos a darle el pase a Vicky Noemí para que empezar. Te vamos a apoyar. Esta clase es más que todo didáctica. Para ver Doctor, lo no que le pasa. entendí nada, disculpe. Ya. ¿Qué está hablando? Vicky, lo que estamos diciendo es cómo realizar los procesos de administración en lo que es el consultorio odontológico. Entonces, nosotros vamos a poner, por ejemplo, la administración. Entonces te vamos a decir una palabra y empiezas a tú definir un poco el tema de lo que se va a realizar en el consultorio odontológico. Y te vamos a escuchar. Y así mismo, o sea, todos vamos a desarrollar el tema hoy día. Porque si bien ustedes han escuchado la teoría, ahora quiero un poco que vayan hacia la parte práctica. Para que esto sea más didáctico y lo tengan eh, como parte normal de su aprehensión. Más fácil es realizando. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ya. Entonces, Vicky, empezamos. Empezamos con la parte de lo que es planeación. ¿Cómo realizarías la planeación para hacer siendo tú la empresaria para hacer un consultorio odontológico? A ver. ¿Cómo lo planearías? Vamos a hacer los conceptos de planeación, proceso, coordinación, efectividad, eficiencia y el objetivo. Al final, porque el detalle es el objetivo hacia dónde vamos a ir. Vicky, somos todos oídos. Empezamos por la planeación. ¿Me escuchas? Sí, doctor, le escucho. Pero me Ahora tomo sí. por sorpresa, estoy en la calle. Todavía no llego a mi cuarto. Ya. Pero Pero más o vaya menos lo definiendo. estoy entendiendo. Claro, Ya, pero por ejemplo, en la planeación, ¿cómo planeas? Tu empresaria, la empresaria Vicky Noemí, empieza y hace lo que es una planeación tiene una visión de ser un consultor odontológico, ya que tienes experiencia en el ámbito y has visto que de repente hay un grado de rentabilidad que puedes tener como parte de la atención odontológica. Por ejemplo, ¿qué haces los primeros pasos? buscar un lugar, pues, doctor, donde Claro. poner. ¿Está hablando de rentabilidad? Buscar el No, más que lugar, ¿no? todo. El espacio. Ya.
Un lugar Ujú. donde tenga A lo que ver, es, donde, por ejemplo, sea claro, visible, tenga de alto tránsito, del cual exactamente. pueda... Un lugar céntrico, por ejemplo, tienes que sí o sí, es lo que primero que, bueno, en los años que llevo trabajando, siempre he visto eso. Yo siempre busco un lugar céntrico donde haya más personas, donde más transitan personas. Ya, No lo voy a poner en el cerro y nadie anda ahí. lógicamente, mucho de eso tienes razón. Después, ¿qué más, qué parámetros más utilizarías como parte de... ¿Cómo? No lo he entendido. ¿Qué parámetros más utilizarías? De repente un buen odontólogo que detalles que tenga experiencia. Más que las palabras ahora. Claro, bueno, si yo, o sea, tendría que ser solo una empresaria que va a poner un consultorio o yo soy la que va a poner, yo soy la odontóloga que va a poner algo así Tú o eres la tendría que yo empresaria, solo poner. tú eres la, tú eres la Ah, ya, empresaria que va, ¿cómo se llama? A colocar. Entonces vamos a ponernos tipo ya, empresario, modo empresario. ya. Bueno, más que eso, que sea un buen profesional, ¿no? También, bueno, lo primero que se pide es experiencia, pues, doctor, ¿no? Experiencia en el Ujú. campo. Ajá, y a ver, ¿qué más? Mm, que tenga paciencia. A ver, bueno, que eso no se mira al inicio. Ujú. Mm, mm, lo primero, que tenga el título. Claro, lógicamente, como Claro, parte su importante. colegiatura y todo Y los eso, pues, colegios. ¿no? Ujú. Si no, me Bueno, multan. ujú. Ya, buscar un lugar Mm, céntrico. De repente ver que el detalle es que este lugar contratar a céntrico, alguien, un profesional, pues. si por ejemplo, si tú encuentras un lugar céntrico, pero tiene alrededor varios consultorios odontológicos, ¿qué pensarías? Y ¿Lo pondrías o no lo pondrías? pues yo pienso que sí, doctor, porque las personas están donde la buena atención y, o sea, lo que buscan más que todo es la buena atención. Si es en salud, atención. La buena atención Ujú. y la verdad, bueno, no todos, ¿no? Porque algunos buscan lo barato, pero a veces lo barato les sale caro. Y donde yo trabajo, por ejemplo, hay, hay otros odontólogos, colegas de la doctora que tienen consultorios, ¿no? Y entonces eh, yo me he dado cuenta que le buscan a la doctora más por, por su experiencia y tiene una paciencia que yo la verdad no tengo. No tengo y eso. Tiene una manera de tratar también al paciente como profesional también y me he dado cuenta que más por eso y más ellas vienen por recomendación. Por ejemplo, yo voy y me trató bien, más que lo que me haya cobrado, pero me trató bien, o el malestar que se sentí en ese momento me lo quitó, y ya pues recomiendo a mi familia uno por uno y así. No, no importa Ya, quién, ya. bueno, no importa que haya 10, 20, 100 consultorios a mi costado, no, no importa. Lo importante también es trabajar con envidia. Ujú. Y ahora ninguno lleva eso ahí. Ya, entonces mira, es detallado lo que es en la administración, buscar un lugar céntrico, el detalle es que también puede ser ubicado de lo que es con varios consultores al costado, no hay ningún problema. En ese sentido, sí, yo tengo que apoyar porque los detalles, yo he visto cuadras y cuadras de colegas acá en Lima, por ejemplo en Santa Anita, en Villa Salvador, y te diré que todo, para todos hay, ¿eh? Para todos hay. El tema está de acuerdo con ustedes. También, bueno, la población en Lima es bastante amplia y así también, asimismo, por ejemplo, en- por ejemplo, si fuéramos del detalle que buscaríamos solamente donde estar solos, estaríamos denegando lo que es, por ejemplo, el proceso de Gamarra, ¿no? Gamarra tú vas y encuentras en todo en una mini ciudad y todos venden casi lo mismo, o siempre venden casi lo mismo y diferentes lados.
vas a encontrar 10 o 20 productores de lo mismo, pero y todos tienen salida. Y aparte de una salida bastante fuerte, los locales están entre alrededor de 5.000 y 6.000 dólares, locales de 3x3 o 4x3, o sea, mini chiquitos. Estamos hablando de solamente esa rentabilidad hacia el multiplicado de lo que tienen que ganar para poder pagar local, pagar sus souvenirs, o sea, todas las ropas que venden, o en todo caso todo el producto que venden, asimismo una vendedora, jaladoras y todo lo que tiene. Entonces estamos hablando de un margen de por lo menos unos entre 20.000 y solamente en cuanto a procesos de administrativos de pago, ¿no? Ahora lo demás, o sea, estamos hablando de cuánto tienen que producir como para poder tener un margen de ganancia mayor. Entonces seguimos. Vicky. Y ahora, ¿cómo coordinarías? O sea, Cierto, lo escucho. ya estableciste un lugar, los recursos humanos, ahora ¿cómo se llama? Los medicamentos e insumos. No le entendí, doctor. ¿Medicamentos, insumo, me dice? Sí, los medicamentos e insumos, tú los traes, los compras de acá de Lima, los compras en cuanto a cómo realizas tus compras de insumos, por ejemplo. Tú comprarías como empresaria. O sea, me atrevería a decir, no, voy a Claro, comprar trataría de buscar lo que, bueno, tener mi almacén, porque tener almacén, buscar productos, o sea, no de baja calidad, sino buena calidad, pero por mayor. Entonces que Podría ser. también, claro, ese es otro proceso en el cual de insumos y medicamentos que el detalle es que tú puedas tener. Entonces siempre tienes que mirar un poco hacia la fecha de vencimiento, porque que tenga de largo alcance. Sí. Por ejemplo, a 2 años o 3 años, el cual pueda generar, o sea, el detalle es para que puedas tener un rendimiento en cuanto a que no puedas perder en ese sentido por la fecha de vencimientos, ¿sí? Sí, doctor, eso sí, más que obvio, porque ahora también igual lo hago siempre. Siempre me fijo la fecha. Claro, entonces estamos amalgamando todo lo que es el proceso administrativo como tal, y ustedes como tal están, o sea, yo no les estoy diciendo, sino ustedes también están respondiendo que ya lo hacen. Entonces estamos denotando que es lo importante en el consultorio para la eficacia y la eficiencia, ¿no? En cuanto también a la efectividad. La efectividad porque el detalle es en cuanto el profesional se dé el tiempo correspondiente para poder atender entre uno y otro paciente. Entonces estamos hablando sobre eso, estamos hablando sobre la administración. Ahora, ¿cuánto tú llevas de lo que es estadísticas ¿cómo se llama? De pagos, de ganancias? ¿Llevas eso aparte? O sea, detalles de cobros del día a día. Vicky, te escucho. Las ganancias, como me dice, doctor, perdón. ¿Tú llevas lo que es la caja del día, más o menos? Sí, llevas la caja. No, bueno, ahorita como trabajadora no lo llevo, doctor, O sea, hay no. otra persona Primero cuando me que está inicié sí encargada. llevaba yo, pero ahora no me encargo nada de caja. Mi trabajo Mm, ahorita como asistente simplemente es pues asistirle a la doctora y asistir a la labor. limpiar y Ya, tener todo ok, el consultorio, ok. nada más. Ujú. Dinero no agarro, no. Ahí tienen una persona específica. Ya, entonces, aduciendo porque ya el crecimiento del consultorio es entonces ya necesitamos más eficacia en cuanto a la atención. Entonces, por eso te dedicas. Entonces, ya no hay el tema de poder hacer las dos cosas a la vez, pero cuando es un inicio, cuando es un negocio pequeño, se realiza de esta manera, ¿no? Ubicando, ¿cómo se llama? Que todos hagamos una parte para poder generar menos tiempo y menos espacio. Entonces, ahí hay una parte de estadística
en cuanto a la ganancia que se realiza a diario, semanal y mensual. Entonces, más o menos vas viendo que detalles, y tú vas viendo esa proyección hacia los meses para poder, ¿cómo se llama?, generar una expectativa de ganancia anual, ¿no? Y entonces lo importante, otra vez, igual, de la parte administrativa como tal. Estamos viendo los pasos, planeación, procesos, coordinación, efectividad, eficiencia, y el objetivo final de cuál sería tu objetivo así como empresaria de la salud, que detalles que estamos poniendo en este paso para poder ver un poco más, o sea, cuál sería tu meta, cuál sería el primer límite, ¿no?, que pondrías como tal. Vicky, te escucho. A ver, Hello, Vicky. doctor, sí, entendí. Pues, mi meta como empresaria, Claro. bueno, hacer que pues crezca mi negocio, no solo quedarme con lo que abrí, sino poner más, ¿no? Porque la idea no es solo poner uno. O si no, de repente uno, pero muy grande. O quizás como ya no solo un consultorio, sino como una clínica también puede ser, ¿no? Lógicamente, porque el detalle es, esto estás viendo, mira, ahora te voy a dar un poco el detalle. Tú vas a poner otro más, y entonces hablaríamos de esos mismos gastos en un doble. ¿Y por qué no hacer la ampliación solamente en un solo lado? Sí, eso ¿No? también. Claro, Pero porque el depende detalle del es, lugar donde puedes poner también, doctor, porque hoy en día, bueno, los locales que encuentras, como usted dice, no son pequeños, ¿no? Son difíciles que puedes encontrar, pero sí, proponiéndose, buscando, sí, yo pienso que sí, sí se puede hacer. Eso justamente con la doctora también que trabajamos, conversábamos, porque ella también quiere ampliar, porque a veces los pacientes también uno que aparte vienen estresados y todo eso, entonces, no sé, ella está, bueno, sus ideas de ella, ¿no? Poner así como que, ay, no me acuerdo cómo se llaman esos consultorios que también te dan servicios de spa, no me acuerdo cómo me estaba comentando. claro. Algo así me dijo. La verdad, yo la verdad nunca había escuchado así, me escuché de clínicas y todo eso, pero bueno, o sea, con ella también vemos la manera de cómo cada día, ¿no? También mejorar, o qué cosas, o la atención al paciente, o no sé, o sea, lo que se nos ocurra, ¿no? Decimos, Y hay luego, que hacer eso y lo hacemos. claro, como parte de los procesos que se realizan, ¿no? Entonces, de esa manera en el cual se trata un poco la idea de Salud en Salud, es hacer que el detalle es que no solamente pensemos en la parte de asistencia dental, sino un poco más, que miramos un poco más hacia lo que es los proyectos personales que cada uno tengamos. Entonces ya cada uno lo estamos poniendo como una forma empresaria de la salud. Y lógicamente que puede suceder, porque el detalle es que ustedes son emprendedoras y tienen las ganas y el ímpetu Claro, que bueno, está siempre los realizando. doctores también preguntan, pues, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué podemos poner o qué podemos preparar o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces la asistenta, yo como mi trabajo de asistente a veces termino siendo psicóloga, de todo. Claro. Siempre, siempre. Entonces, aplaudimos ese ímpetu que tienen cada uno de nuestros estudiantes, entonces, y también auguramos que tengan una prosperidad y abundancia en cuanto a todo lo que realicen, ¿no? Entonces, muchas gracias, Vicky. Proseguimos con tus compañeras, que también vamos a hacer lo mismo, esta misma dinámica, que es más que todo para ellos reforzar un poco lo que ya hemos aprendido, entonces para poder generar este adiestramiento y también de esa forma reforzar el lado empresarial que tiene cada uno de ustedes como parte de importante. No solamente ver al estudiante, sino el potencial humano de cada uno de ustedes. Bueno, Vicky, hazme una pregunta más. Un número, dime. Menos el 2.
Del 1 ¿Qué al número 5. puede ser? ¿De Del 1 al cuánto a 5 cuánto es, menos, doctor? del 1 Ah, al ya, 5 de menos 1 el a 2. 5. 4. Menos el 4. 4, Ya. doctor. Ya, listo. Entonces vamos a llamar a Maricielo. Sí, doctor, buenas Maricielo. noches. Hola Maricielo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos haciendo una dinámica de los procesos administrativos en el consultorio odontológico. Ya escuchaste más o menos cómo es la dinámica en cuanto a los temas que hemos tratado. En todo caso, estamos viendo un poco los puntos importantes, los conceptuales para hacer un poco el empoderamiento del asistente dental y también próximamente a lo que pueda tener un poco más de una mirada hacia afuera, ¿no? Hacia el ímpetu de repente de querer hacer más cosas, ¿no? Entonces, el entender que están en buen camino, que el detalle es que todo lo que hemos enseñado en Sound Salud eh, está ahí, ¿no? Entonces, y queremos que lo tenéis que ser reforzado. Que la administración que se realiza en el consultorio es lo mismo que se realiza en las grandes entidades, lógicamente con más procesos que realizan para poder tener una efectividad y eficiencia y eficacia y sobre objetivos que se tienen que realizar, ¿no? Entonces, Maricielo, estamos con esta dinámica, ya empezamos con Vicky, ahora continuamos contigo, de la misma manera. A ver, ¿cómo planearías, por ejemplo, el tema de un consultorio odontológico? Van a pasar todos cada uno para que los detalles puedan desenvolver. Esto de acá, hagámoslos acá, porque el detalle es para que puedan desenvolverse de esta manera y no tener miedo a salir en público ni expresar sus ideas, porque las ideas son esas, que los detalles son ideas que pueden ser plasmadas en unas realidades que los detalles que se puedan realizar a un largo o corto plazo. Entonces, yo quiero que los detalles que se despierten ese pánico, que algunos tenemos, que algunas veces algunos hemos tenido, pero los detalles que pierden en ese momento, ¿no? Porque todos estamos acá exentos siempre a mejorar en cuanto a lo que es las opiniones y los detalles mejorar siempre con el conocimiento que tengamos, ¿no? Entonces, te dejo por favor, Maricielo, para que puedas darnos tu opinión. Por ejemplo, estamos hablando con la empresaria Maricielo López, que nos va a decir cómo, por ejemplo, va a poner un consultorio odontológico. ¿Cómo sería tu planeación, Maricielo? Bueno, doctor, como anteriormente mi compañera comentó, es un lugar céntrico porque es donde la gente, bueno, donde concurra más, porque la gente para que sea el consultorio visible, ¿no? Luego de ello creo que tener todo en regla, porque a veces hay conflictos, porque si es que hay quienes consultorios pegados o otros, también hay problema con los papeles en regla, en la cual que Ya, también ayuda. Y luego de ello, al comenzar, claro, siempre es difícil porque no eres todavía reconocido, pero al poco a poco, ya, como mi compañera comentó, ¿no? A los pacientes les agrada el buen trato y eso llama mucho la atención o la recomendación que te pueden dar, en la ya, cual, claro, en la cual que de ello, o luego de ello, dar también a saber separar el dinero para el local, para los materiales, saber administrar todo ello, ¿no? Para el local, los materiales, los insumos que se utilizan y los pagos del personal el personal que asiste como nosotros que somos asistentes dentales. ya. Es lo que podría comentar, doctor. Ya, muy bien. Vamos a ver, mira, o sea, miren cómo el detalle es que el detalle es esto aunado, nos ayuda a ver un poco más. Entonces hablábamos de las documentaciones en regla, lo que ahorita nos decía Maricielo, la documentación en regla,
porque esto nos permite, más que todo, la garantía de buena atención en cuanto a prácticas de atención. Entonces, eso implica que el detalle es busquemos un ISO. Los ISO son para poder de mejoras continuas y también de buenas prácticas en cuanto a atenciones médicas, odontológicas, o en todo caso, de acuerdo a lo que puedas realizar. O sea, todo en eso está entablado, a que tengas unos buenos procesos, a que tengas toda la documentación en regla, y eso implica 2 permisos, que son de la, en todo caso, DIRESA, si estás en provincias, y lo que es en Lima, lo que es la DIRI, ¿no? Lo que se llama Dirección Regional de Salud o Dirección Regional de Salud, según, por ejemplo, las cosas que hacer, y los permisos de la municipalidad. Los de DIRI son efectivamente de acuerdo a una categoría en cuanto a la atención, y lo que es la municipalidad en cuanto a lo que es defensa civil, ubicación, planificación en cuanto a eso. O sea, son las documentaciones que te piden como tal para poder atender. Otra cosa que nos decía de lo que es buscar un lugar que sea céntrico, que sea en el cual pueda ser ubicable, y lo que es establecer algunos procesos como tal, ¿no? Entonces, en cuanto algo importante que también un poco se nos escapaba es lo que es la publicidad. Y tenemos que entender que, como dice, la planificación implica que el detalle es que tienes que dar un espacio para lo que vas a gastar, cuánto dinero vas a gastar en cuanto a lo que es los productos que vas a comprar, y la parte de la publicidad, que ahora es muy importante, como les decía, como siempre ustedes estaban hablando, la publicidad como parte importante de lo que es la atención odontológica, lo mismo que ustedes realizan el de boca a boca, también sería lo que es importante ahora las redes sociales, los medios de comunicación masivos, que ayudan también bastante, ¿no? Y eso, entendiendo que el detalle es que a veces las publicaciones que uno realiza, por ejemplo en el Facebook, tienen alcance en cuanto a un poco saber las estadísticas que puedes tener, ¿no? Por ejemplo, en Facebook te dice de qué lugar, a qué zonas vas a mandar tu publicidad. Por ejemplo, si yo he hecho detalles, por ejemplo, yo ubico en cuanto a mi centro de labor, o sea, detalles en el distrito donde estoy viviendo, llámese Comas, o los distritos aledaños, Los Olivos, o por ejemplo, Caraballo. Entonces vas viendo en ese radio para que puedas encontrar a la población que va dirigida. Entonces, cada forma de publicidad tiene detalles de poder ver una forma de a qué población, de 18 a 60, 18 a 50, o de acuerdo a cómo los que tienes también establecer. Y eso lo vas viendo por lo mismo que de qué tipo de población es la que tienes. Por ejemplo, no es igual en el distrito de San Isidro, que hay una población de mayores de 50, que el detalle es que en una población de Ventanilla o Puente Piedra o Comos o Los Olivos, que tiene una población más a partir de activas de 18 años, que es un grupo poblacional mayor. Entonces, en ese sentido, siempre hay que estar viendo cuánto es el nivel poblacional que tiene cada uno de esos de lugares para hacer un focus group. El focus group es decir, una pequeña encuesta en el cual dirías qué es lo que necesitas, qué es lo que te faltaría en tu distrito o en tu comunidad. Entonces vas viendo qué es lo que te faltaría y qué es lo que podrías iniciar como un nuevo negocio. Entonces esa es la parte importante que ustedes tienen que ver como parte empresarios de la salud. Lo estoy poniendo como empresarios de salud porque el detalle es, de acá de repente nos vamos a topar unos años y encuentre a Vicky, a Winnie, a Elina, a Maricielo, a Rebeca, de repente encontrando con una idea diferente de negocio, que realmente se estaban viendo y con una rentabilidad mayor, porque les sirvieron los procesos que ustedes vieron en esta clase. Entonces eso me alegraría muchísimo viendo, porque detalles, fuimos los impulsores, como Sauder, o con parte de Sauder de Salud, fuimos los impulsores a lo que es realizar ese pequeño sueño. Entonces, sigamos.
con Maricielo en cuanto a lo que es recursos humanos. La coordinación es cómo realizarías lo que es las coordinaciones, cómo esperarías una efectividad y una eficacia o una eficiencia y el objetivo, ¿no? Sigamos, mi querida Maricielo. Sí, doctor, eficacia del cómo va creciendo el consultorio, me dice. Claro, ¿cómo lo medirías? ¿Cómo estarías efectivizando, no? Bueno, ya en tema de consultorio, las personas siempre ven la imagen de frente, ¿no? Te ven cómo atiendes, te ven de pie a cabeza cómo estás tú, ven el entorno cómo está. Si es para atención en niños, cómo está el lugar decorado, porque a los niños les llama la atención. O si son pacientes mayores, la paciencia. Y es lo que a veces recomiendan, al salir los pacientes recomiendan, sabes que este consultorio es bueno, es limpio, es algo, es un ambiente agradable, Cálido. tal vez cálido, en la cual los pacientes que vienen recomiendan a los demás, en la cual que eso creo que es una, ¿cómo lo podría decir? Publicidad de boca a boca. Claro, en la Sí, cual que es efectiva, ¿no? es efectiva. Y el objetivo sería que, o sea, que el paciente se vaya bien, bien contento, o sea, del trato que se le da al recomendar, y asimismo nosotros también ganar pacientes o ganar Claro, a otros pacientes que lleguen, porque esa es la idea. Llegan, claro. pero ellos también nos recomiendan. Ujú. Hacia la familia y los amigos, y siempre teniendo en cuenta que ustedes tienen que hacerles recordar al paciente, o detalles decirle, o sea, nunca se queden con la palabra. Si le pareció bueno el trato, querido señor Pepito, por ejemplo, le digo, señor Pepito, nos agradaría que nos recomiende, y tenlo por seguro, porque el detalle es pedirle, o sea, es pedir, o sea, es pedir, y el pedir implica que le es que sí. Entonces usted hace la recomendación y no te lo va a hacer para uno, te lo va a hacer para bastantes. Entonces siempre pidan que le digas que después se recomiende si en caso ha sido voluntario o en todo caso algún tipo de cosa que debemos mejorar. Y te lo va a decir el paciente. Te lo va a decir el paciente. Entonces estamos viendo un poco a esa eficacia, eficiencia en cuanto a las atenciones, en cuanto al tiempo de atención, en cuanto a lo que es la atención correspondiente y las coordinaciones correspondientes con los diferentes profesionales, las personas que nos dan ese tipo de manejo. O en cuanto a medicamentos e insumos, mi querida Maricielo, ¿algo más que nos puedas aportar? ¿Cómo, doctora? No lo entienden esa parte con los medicamentos. Medicamentos que tienes como tal, por ejemplo, algunos para el monoclorofenol, todo tipo de medicamentos que tienes con cuánto tiempo de vencimiento. Entonces siempre tiene que haber una efectividad de, por lo menos para poder, ¿cómo se llama? Que no se te venza y no lo hayas utilizado, ¿no? O se te venza y lo te siempre manejar con el tipo de atenciones que realizas. Entonces estamos hablando de atenciones que se realiza, por ejemplo, en el consultorio odontológico, saber cuántas curaciones se ha hecho al mes, cuántas curaciones, cuántas extracciones, entonces saber más o menos en ese rango vas a establecer la compra de tus medicamentos hacia su futuro, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Como empresario también igual, o sea, el detalle es que tú gastas para que tengas en stock de lo que utilices, cualquier cosa que utilices, en general, en cuanto tú no vas a tener stock hacia que se te venza, y el detalle es que lo hayas invertido dinero en eso, y el detalle es que se te venza y pierdas, ¿no? Entonces siempre el manejo de ese control.
que puedas tener tú como tal, ¿no? Entonces, es importante tener esa efectividad en cuanto a esos procesos. Por ejemplo, si yo sé, aunque en odontología es un poco más difícil por el tema de, yo sé que, por ejemplo, este mes he hecho, vamos a poner un número X, ¿no? 50 resinas. Estamos hablando de más o menos de ver cuánto me dura el tubito de resina, ¿no? De un color. Bueno, ahora ya un poco el detalle es como se ha hecho de diferentes colores para poder hacer de dentina, de esmalte, de poder hacer, pero más o menos saber en cuánto tiempo se me va a agotar lo que es la resina. Por ejemplo, cuánto tiempo se me va a agotar el cemento de obturación, de cuánto tiempo se me va a agotar de acuerdo con lo que he realizado en el mes. Entonces, para hacer una proyección para diferente, para poder comprar de manera no exacta, pero sí al menos para un margen, para que no puedas tener el problema de sobrestock. Y en todo caso no perder dinero en cuanto a tener stock que se pueda estar perdiendo, ¿no? En ese sentido la pregunta. En cuanto a lo que es bases estadísticas de todo lo que realizas y cómo se realiza. Y tu objetivo, ¿cuál sería tu objetivo como empresario de la salud? Cualquiera fuera los detalles de, no solamente de odontología, de repente me puedes desplayar un poco más, ser un poco más hacia dónde querer ir. Por ejemplo, ¿cuál sería tu meta o tu objetivo? Bueno, doctor, con los medicamentos que me indica, obviamente que para saber que no se nos pase, no se nos venza, es del poco a poco, ¿no? Del comienzo, del saber cuánto, como usted comentó, del cuánto tiempo nos dura y el también saber en la semana a cuántos pacientes tal vez van a utilizar curaciones o resina, en la cual que ahí ya se basa, porque hay días en las que hay días en los que no y hay otros doctores que también manejan como un pequeño almacén donde en el caso de emergencias tengan bastantes pacientes y se les acabe, ¿no? Algún insumo o un material, en la cual, como usted dice, sí es bueno siempre estar verificando las fechas porque uno no puede invertir en algo que tal vez luego no se va a utilizar porque se vence. Eso es muy cierto. Y por lo otro, en el objetivo, pues el objetivo creo que, bueno, o mi objetivo si fuera yo una doctora, es de crecer, no simplemente tener un consultorio en tal dicho lugar, sino a crecer a más, a ser más reconocida, en la cual, o si estoy trabajando de asistente dental igual, de manejar de todo tipo de manejos en odontopediatría, en ortodoncia, o con los doctores que hacen cirugías, conocer un poco más, porque esto de la rama de asistente dental es amplio, no es Sí, bastante amplio. muy amplio. Sí, porque yo he visto efectivamente que el detalle y se aprende muy rápido, ¿no? He tenido muchas personas y el detalle es que siempre he dicho, ¿sabes qué? Aprende, mira, justo le toca al ortodoncista, pégatele, mira, y mira su proceso. Y el detalle es que cada uno de los profesionales que estudian en odontología tiene una forma de atención. Entonces tiene una forma hasta incluso de orden, porque cada uno tiene una forma de ver diferente. Por ejemplo, yo he notado, por ejemplo, que algunos ortodoncistas ponen al lado derecho todo su material de insumo y yo lo ponía al lado izquierdo. Entonces, porque se me daba más cercanía, en cambio ellos, porque el detalle es, como son más punzocortantes, entonces alejan un poco por el paciente que se puede. Entonces, es una manera de ver y le detalle es entender la función de cada odontólogo, en todo caso, y así la atención correspondiente. En cuanto a tu objetivo, te felicito, siempre felicito un poco más, a que miren un poco más hacia el horizonte, hacia ver un poco más, incluso también saliendo, un poco más abran los ojos y miren a los costados, derecha, izquierda, siempre viendo qué cosa más. Y entonces como personas los felicito porque son
constantes en cuanto a su educación y eso implica a mejoras. El conocimiento aumentado hace que tomes mejores decisiones, ¿no? Siempre eso es lo importante. Y bueno, muchas gracias, Maricielo, por tu colaboración. Asimismo, te voy a pedir que me digas 3 números, cualquiera de los 3 números. ¿Tienes el 1, el 3 o el 5? El 1, ¿Cuál doctor. eliges tú? El 1. Ya continuamos con el 1. Entonces, ¿quién está? Winnie. Winnie, creo que no está. Bueno, ya no está. Entonces, escoge otro número, mi querida Maricielo. Tienes entre el 3 y el 5. El 5. El 5. Rebeca. Rebeca. Doctor, buenas Rebeca. noches. Buenas noches. ¿Ya has escuchado a tus compañeros en cuanto a ver los procesos administrativos en odontología? Ya. Entonces, siendo las 9, te he salvado, vamos a darte un poco para que reflejes, para que estés. Entonces vamos a caminar un poco, ¿cómo se llama? Distensionarnos un poco y continuamos dentro de 10 minutos. ¿Te parece? Sí. Ya, Rebeca. Entonces te espero a las 9:13. Nos esperamos a las 9:13 y continuamos con esa introspección de lo que hemos realizado como procesos administrativos y verificar lo que es las mejoras que tenemos que hacer cada uno o ver un poco más hacia adelante. Estoy muy feliz porque el detalle es que todos están participando y me da mucho gusto que hemos tenido acogida en cuanto a la atención de lo que hemos brindado como clase. Entonces nos vemos 9:13, chicas, continuamos.
Bueno, Rebeca, a ver, continuamos contigo. Te escucho, Rebeca. Buenas noches, Rebeca. A ver, somos todos oídos. Para diagnosis, soy una empresaria. Creo que mi consultorio institucional. Mira, pero No, pégate un poco más a tu auricular o tu audífono, no te escucho bien. No tengo buen retorno, Rebeca. ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí, ya. Muy bien, Rebeca. Primeramente, no elegir el lugar Ya. donde tener el consultorio, ¿no? Como han dicho mis compañeras anteriormente, un lugar céntrico, donde haya movilidad, donde no por ahí, y siempre teniendo en cuenta, ¿no?, los requisitos legales para abrir el consultorio, como la licencia Ya. profesional validada por las autoridades sanitarias, ¿no? Eso es importante. Ujú. Y de ahí, Rebeca, ¿sí? ya, ahora te voy a ayudar un poco. El detalle es que eso, ahorita tú tienes que mostrarme con una seguridad, una seguridad amplia. Mira que detalles estamos entre compañeros y entonces yo te voy a decir, como tu profesor, el detalle te voy a decir qué es lo que, qué es lo que quiero un poco más de ti. Entonces, lo que quiero un poco más de ti es esa convicción, esa seguridad. Entonces, otra vez te voy a, y para el detalle es que tú me convenzas. Yo soy, por ejemplo, el odontólogo, mire, y tú eres la empresaria de salud que me vas a contratar a mí para hacer, pero tú tienes que venderme la idea. Entonces tienes que venderme la idea y lo te voy a decir para que yo me emocione y lo te se vaya a atender en tu consultorio. A ver, voy a darte mi hoja de vida. Yo lo te te digo, señora Rebeca, ¿cómo está usted? Es la empresaria de Rebeca Group SAC. Entonces, entiendo que tiene una mayor convicción y quiere trabajar conmigo, entonces, con mi persona. Entonces yo le voy a decir, tengo experiencia en la parte de odontopediatría, tengo experiencia en lo que es gestión pública, tengo 7 años en gestión pública, tengo experiencia asimismo en el Ministerio de Salud, 7 años en el Ministerio de Salud como odontólogo, es responsable del área de odontología en cuanto a mi área. De la misma manera tengo 2 años como jefatura en el área de odontología del Hospital de Villa María. Asimismo, también tengo algún tipo de enseñanza en atención al usuario, también en lo que es la atención y profesor del área de asistencia dental en lo que es Sábado de la Salud, en Salud, y también tengo experiencia en otros ministerios como gestión de administración. Entonces, ese es mi currículum, licenciada Rebeca, y quisiera de repente ver qué es lo que tiene pensado, ¿no? Y ahí te toca a ti, Rebeca. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Rebeca. Te escuchamos todos. Ya, o sea, yo tengo que decirle a usted, ¿no?, lo que tengo planeado de mi empresa. Claro, ¿Sí? lógicamente. Entonces tienes que decir, doctor, mire, hemos ubicado el mejor lugar en la zona ¿de dónde me estás llamando ahorita, Rebeca? Ahorita estoy en Surco. En Surco. Y entonces tengo ubicada en la mejor zona de Surco, en la avenida tal, tengo ubicado un lugar donde ya hemos visto que el detalle es hay consultorios odontológicos, pero lo que queremos poner es un consultorio con alta tecnología, el detalle es un grupo social en el cual podamos atender de una población de 200.000 entre, entre personas de tanta edad, por ejemplo.
Eso, o sea, el detalle es que tú me convenzas con la idea de que tú como administradora me vas a convencer a mí y decir, ay, ya, sí, sí, tiene un local, voy a atender 10 pacientes diarios, en la mañana 7 y en la tarde 3 nada más. Uy, qué bien, entonces voy a entender que el detalle es que me van a pagar por un sueldo y por O un... sea, usted, doctor, cree que supuestamente yo ya tengo ya el consultorio dental, porque como hace rato estaba preguntando qué es lo primero Ajá. que hacer para Sí, sí, abrir, sí, estudio... yo le estaba diciendo, ¿no? Que para abrir primero Claro. no tiene que buscar un lugar donde haya personas, Ujú. céntricos, todas esas cosas, por eso que le estaba diciendo. Pero Ya, bueno, listo, Rebeca. Con esa fuerza quiero, eso es lo que quiero, que tú me respondas de esa manera. Sí, está bien. Te escucho, ay, Rebeca. ya, ya, y como usted me dice que supuestamente yo ya soy, ya tengo una Ajá, empresa, ya, ya, ya estás, ya. como, ya bueno, a ver, yo diría, ¿no? Si es que ya usted, ya bueno, que ya supongamos en Surco no tengo mi consultorio, mis personales, no, mis asistentes dental, mi odontóloga son profesionales para que no se puedan preocupar, para que con todos los pacientes una buena atención, un buen ambiente cálido y no, más que todo la atención, ¿no? Lo más importante es la atención, como dijo mi compañera, una de mis compañeras, para que las pacientes vuelvan, ¿no? Para que no digan, ay, me he ido a ese lugar y ay, me han atendido mal y lo peor es que el ambiente estaba sucio, todas esas cosas, pero no, en cambio en mi consultorio todo está en orden, todo está limpio, aparte una buena atención y la odontóloga o el asistente, todos son profesionales y me siento segura. Es por eso que quiero ir ahí en ese odontólogo o a ese consultorio dental. Sí, no sé. Y, y yo te preguntaría, y señorita Rebeca, más o menos cuántos pacientes se atienden diario en su consultorio. Ay, no sabría decir porque no sé al tal. Entonces, por eso, eso es lo importante en la administración, tenerlos todos los números en la cabeza. Y eso es para todos, ¿no? O sea, no es solamente para uno, sino tener los números en la cabeza. ¿Para qué? Para que detalles podamos entender de qué es lo que podemos mejorar en cuanto a la atención. Entonces, siempre, el asistente dental también sabe mucho de cuánto al paciente, cuántos vienen, por ejemplo, diarios, qué es lo que vienen más. Entonces, involucrarse un poco más hacia lo que es la parte estadística, la parte de lo que es, ¿por qué? Porque ellos van a generar un resultado y al detalle vamos a establecer qué grupos sociales son los que más nos, no, ¿cómo se llama? Nos favorecen. ¿En qué sentido? De que cuál vienen más adultos, más niños, y en cuanto, por ejemplo, también lo que es la tecnología, qué tipo de tecnología nosotros le vamos a brindar al ¿cómo se llama? Al paciente, porque eso va a denotar que les deis qué tipo de atención vamos a realizar, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso involucrado en la parte de administración. Por eso, Rebeca, de repente quise un poco más emocionarte, un poco más, es por eso, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos que ir un poco más allá. Y eso implica de detalles pensar un poco más, detalles que tenemos como tal. Entonces, no es solamente es el asistente dental, sino el ente administrativo que puede mejorar las cosas en un consultorio. Y esto implica que detalles que ya tienen esta parte del conocimiento, ¿no? En cuanto a cómo se va a realizar una planeación, a cómo se va a realizar los procesos que van a realizar en cuanto a tipo de recursos humanos, insumos, en cuanto a lo que es mantenimiento de todo lo que es los electromecánicos que hay en un consultorio, asimismo la parte preventiva, promocional, de lo que es también, asimismo, lo que es la publicidad, la documentación en regla que tiene que tener el consultorio, en cuanto a la efectividad, en cuanto a cómo los detalles van a ver entre odontólogo y odontólogo,
cómo va la atención, cómo va a ser, qué es lo que van por la efectividad en cuanto a tiempo, a que no gaste más de lo normal, porque el detalle también es pérdida en cuanto a ese, no es tanto pérdida, sino que el detalle sí es que utilizas más cosas en un tratamiento y más tiempo. Entonces va a ser una cuestión de ver los números así, ¿no? Hay que ver la eficacia y la efectividad. Y el objetivo, importante que tú, ¿cómo le pondrías? ¿Qué objetivo le pondrías al consultorio? ¿O cuál es su objetivo específicamente? No, a ver, mi objetivo, si es que tendría mi consultorio, sería que se expanda, que sea conocido, ¿no? O sea, como, por ejemplo, bueno, aún no veo todavía consultorio. Por ejemplo, en algunas empresas como de, ¿cómo se llama? De estilismo, por ejemplo, ese Montalvo es conocido, no sé si, Claro, o sea, sí, algo sí, sí, tipo así, ¿no? Que mi consultorio claro. sea conocido, que se expanda, todo eso. O sea, ese sería mi objetivo. El reconocimiento de marca, ¿no? Ajá, Un claro. reconocimiento. Entonces, hablemos un poco de reconocimiento de marca. Dentro del mercado tenemos Multiden, por ejemplo, Orode, tenemos varias marcas en cuanto a consultores odontológicos, ¿no? Y entonces que son reconocidas a nivel Lima y nacional. Entonces, eso son lo que se llaman las franquicias. Entonces, ¿cómo suceden las franquicias también? El detalle no es que el doctor Ochoa sea dueño de todos los Multiden que encuentras en todo Lima. Él ofrece como franquicia de lo que es el nombre Multiden. Entonces, ¿qué es lo que establece una franquicia? La franquicia es, por ejemplo, yo te alquilo el nombre de Multiden, por ejemplo, pero, o sea, me te va a costar, por ejemplo, $2.000 el alquiler el nombre, ¿no? Los $2.000, ¿por qué? Pero ellos también tienen unos parámetros en el cual te, te indican esa franquicia. ¿Qué sucede en esa franquicia? Por ejemplo, dicen, tienes que tener, de acuerdo a lo que es la DIRIS o la direza, tienes que tener esta cantidad de tiempo. Ahora, yo como franquicia tengo que decirte que tienes que tener por lo menos unos 3 consultorios habilitados como para poder establecer varias especialidades. Asimismo, es decir, tienes que tener casi la mayor parte de especialistas como parte de tu staff de odontólogos para que puedan resolver. Te voy a implementar estos procesos de atención, te voy a empezar a implementar ese proceso de estilización y toda la documentación que tienes que tener como tal en regla. Así yo te puedo brindar mi marca y tienes que pagar $2.000 mensuales porque yo estos $2.000 los invierto en publicidad, en que esa marca siempre esté vigente o tenga la vigencia correspondiente. Porque en ese sentido yo voy a los canales de televisión, hay un ofrecimiento de repente de algún tipo de tratamiento, pero que le beneficia a la marca. Entonces la marca en general se beneficia de todo detalle porque todos son Multiden. Multiden en el Callao, Multiden en San Isidro, Multiden en Los Olivos, Multiden en todo Lima, por ejemplo. Entonces, eso es lo que es el reconocimiento de marca. El reconocimiento de marca como tal, ustedes también lo pueden hacer hacia a nivel de sus consultorios, que es lo que se desea, incluso lo que normalmente se realiza. ¿Sí? Rebeca. ¿No ves? Mira, Rebeca, nos diste un poco más de lo normal. Y nos diste un poco más de conocimiento hacia todos, ¿no? Y el detalle ves que el detalle es importante que propongamos nuestras ideas, que las levantemos y las divulguemos, porque eso hace que podamos aprender un poco más entre todos, ¿no? Nos ayudamos entre todos para poder mejorar en cuanto a la idea de lo que es el consultorio odontológico, o en todo caso la empresa, los futuros empresarios de la salud que somos ustedes, ¿no? ¿Algo más que añadir, Rebequita? Eso es todo. Ya. Antes de pasar, Elina,
vamos un poco a ver las metas personales, a ver, para este 2023, antes de terminar con Elina, ¿no? Elina también ahorita nos va preparándose, Elina. Vicky, ¿qué metas para este 2023 como parte de tu crecimiento personal? Vicky. Vicky. No está Vicky, se quedó dormida, creo. Vicky. Maricielo. Sí, doctor. Doctor, Una meta personal que tengas para este 2023. Tu meta personal. Bueno, mi meta ahora es terminar bien esta especialidad, terminarlo bien y seguir aprendiendo más sobre esta carrera, por como le comenté, hay de esta rama del asistente dental o la odontología es extensa y quisiera aprender y quisiera mejorar muchas cosas. Ya. Ya, Maricielo, felicitaciones por esa invocación. Así que te deseo lo mejor que en lo que siga, ¿no? Rebeca. Son dos. Uno es, no como dijo mi compañera, ¿no? Terminar bien especialidades del curso, y también que estoy llevando otro curso que es de maquillaje. ¿Ves? Tiene bastante cosas. Terminarlo bien. Muy bien. Muy bien, querida Rebeca. Que todas estas metas se te cumplan en este 2023. Muchas gracias, doctor. Vicky, ¿dónde está Vicky? doctor, buenas noches. Me estaba llamando hace rato, creo que no lo escuché. Sí. Vicky, tus metas personales para este 2023. Antes de pasar, Elina, que nos va a dar una clase magistral de administración. Bueno, culminar esto, que ya creo que ya estoy a punto de terminar porque ya me están pidiendo para el certificado y bueno, mi sueño siempre ha sido ser psicóloga y entonces estoy en eso, averiguando, viendo todo para poder estudiar. Pues siempre me ha gustado la carrera de salud. Cualquier carrera de salud, con gusto puedo estudiar. Solo que antes no tenía los medios y ahora ya puedo, y aparte del tema de salud, mi salud también mía estaba un poco delicada, ¿no? Y entonces ahora sí ya me encuentro bien de salud y ya, pues, ahora sí voy a... Entonces deseamos que tengas este 2023 una muy buena salud, mejor salud y que empieces tu área especialidad de psicología. Es una carrera bastante bonita, muy bonita, que te va a traer muchos éxitos y mucha quietud y paz hacia tus futuros pacientes. Gracias, doctor. Entonces ahora sí continuamos con Elina. Elina. Buenas noches, doctor, acá estoy. Ya, Elina. Entonces vamos, no porque seas la última de esto, sino que es un motivo de un sorteo interno que hemos hecho. Elina, empezamos. ¿Cómo es la planeación para lo que es un consultorio, una clínica odontológica que hayas pensado? Vamos a poner como un ejemplo. Bueno, lo primero sería buscar un sitio donde haya entrada, ¿no? Donde haya
gente que pueda ver la publicidad, ¿no? O sea, que se vea la publicidad más que todo. También buscar un personal que sea muy activo, muy dinámico, ¿no? ¿Para qué? Para que recomiende la gente y para que cuando vengan, o sea, cuando invite a los pacientes, ¿no? A regresar, los pacientes pues vengan, ¿no? Que tengan un buen trato. Que sea empático, también, que tenga mucha claro, empatía. Sí, también tendrían que tener los papeles en regla, ¿no? ¿Para qué? Para no tener problema con con los otros consultorios, o con la institución que nos supervisa, ¿no? La DIRIS, la DIRESA, la La municipalidad DIRESA, ajá, claro. y la municipalidad, que son los que son más parte importante, Sí. ¿no? Porque Y también hacer propaganda, pues, ¿no? Ya sean tarjetitas o por WhatsApp o por internet, pasar, ¿no? La publicidad. Más o menos vas viendo también los resultados, en cuanto tienes, qué tipo de resultados tienes como tal en tu emprendimiento. Claro. Y en cuanto a procesos, ¿qué tipo de procesos establecerías dentro del consultorio odontológico? ¿Proceso? Por ejemplo, el proceso de repente de esterilización, de ubicar lavados. Por ejemplo, un proceso, ¿qué significa? Que el detalle es que tengas tiempos específicos de todos los materiales que se utilicen, en cuanto desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día sean puestos en lo que es un tacho con una solución específica de iodopovidona o liso, para que puedan ser lavados a las 12 del día y tener claro. el detalle esterilizado. Entonces, estamos hablando de procesos, ¿por qué? Porque el detalle se establece en un tiempo indicado, en un tiempo específico, para que haya un orden. Entonces, ese orden va a garantizar que haya una atención correspondiente en cuanto, y que haya materiales suficientes para poder utilizar. Asimismo, procesos en cuanto a lo que es el manejo de medicamentos e insumos. Entonces, ¿cuáles son los procesos correspondientes? Los procesos en el cual establezcamos de qué es lo que se utiliza más, en cuánto tiempo se puede desgastar o se puede gastar, para que desde ahí podamos comprar y no tener en stock demasiados, que eso hace que el detalle es que tengamos sobre stock, y también podemos tener pérdida por no establecer algunos procesos para ver cuándo es su fecha de vencimiento. ¿Sí? Claro. Y otros procesos, por ejemplo, que se pueden hacer son los procesos de revisión de nuestros materiales electromecánicos. ¿Qué significa? El sillón dental, que se le haga un chequeo de lo que es las mangueras que soportan el agua y el aire. Asimismo, también los que van adecuados o los que van conectados al sillón dental. En este caso, algunos sillones vienen con lo que es por ejemplo, la jeringa triple, que desde tenga buena funcionalidad. Asimismo, también los adaptadores a la pieza de manos, o sea, los uniones que van entre las mangueras y la pieza de mano, o el micromotor, ver que los micromotores estén bien en rodajes. Asimismo, lo que es las piezas de mano. Y así, procesos en el cual sentido, por ejemplo, toca una revisión de todo eso cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, en cuanto para que no haya una para en cuanto a la atención odontológica. ¿Por qué? O sea, tener, por ejemplo, dos o tres piezas de manos que les van a garantizar que haya continuidad en lo que es el tratamiento. Y así, estos tipos de procesos. Elina, continuamos. En cuanto a las coordinaciones, los recursos humanos, Elina, ¿algo más que podamos aportar?
Eh, bueno, ahí nada. En los insumos sí, claro, se debe verificar la fecha de vencimiento, hacer una lista de lo que se utiliza más, ¿no? De lo que se necesita. Ver qué día hay curaciones y sacar, ¿no? O sea, un balance, ¿no? De cuánto se gasta, para así también no pedir mucho, como usted dice, ¿no? O sea, no hacer un gasto también en vano, ¿no? Y en cuanto a lo que me dijo me olvidé, del equipo, claro, se haría un mantenimiento, ¿no? Por Claro, si falla, algo así, se haría un mantenimiento mensual, ¿no? De la máquina, del micromotor, de todos los claro. instrumentos. Yo creo que ahí tendremos que ver una parte en cuanto a un orden específico. El micromotor y la pieza de mano, hacer la verificación puede ser interdiaria y diaria. En cuanto, Claro, por ejemplo, un poco más de los materiales, puede ser a 6 meses o un año. ¿Para qué? Para que el taller ver que todo esté funcionando bien. Una revisión te ayuda mucho más que el detalle que ver eh, que, que pares, por ejemplo, todo un día claro, ¿cómo se llama? sí, por Y una pierdas a falla. los pacientes. Claro, Sí, por pues una falla evitar que puede fallas ser más que mínima. todo. Ujú. Porque un día es una pérdida también, pues, ¿no? Claro, pero si tú lo puedes planificar, no puede ser una pérdida, sino que te dice una ganancia, porque ese Claro, día lo dejas trabajando solamente el técnico con una persona en tu confianza y tú puedes estar tranquilamente en la playa divirtiéndote con tu familia. Entonces es un día ganado por la prevención que puedes utilizar como tal, ¿no? claro, Asimismo, es siempre mantener las estadísticas, como les vengo diciendo a todos, para que los detalles que puedan generar un poco el tema de ver en todo sentido la estadística, ¿no? La estadística en cuanto a la atención, estadística en lo que es la ganancia que se realiza en ingresos, egresos, y en cuanto a lo que es la atención diaria y la atención semanal, y hacer de repente una proyección hacia qué es lo que quiero para el próximo año en cuanto a si se mantienen estos meses como tal, ¿no? Asimismo, estas estadísticas van a ayudar un poco a ver el detalle de planificar lo que es las evaluaciones, por ejemplo, de profilaxis que puede ser cada 6 meses. Eh, ¿Por qué? Porque los pacientes a todos se tiene que realizar esa evaluación. Y entonces podríamos saber que el detalle es que si empezamos el tratamiento a partir de enero, en junio tengamos el paciente que ya vino en enero, lo que tengamos el detalle es utilizando el mismo servicio el 1 de junio. Entonces vas llenando de esa manera. Y si atendí, por ejemplo, en febrero 14, el otro de a 6 meses, también en julio 14, estaríamos hablando que también ese paciente estaría siendo atendido por lo que es una profilaxis. Entonces, tú teniendo en cuenta que haciendo estas estadísticas en la mañana, lo puedes colocar a las 9, 10, 11 de la mañana, que por lo general a veces no hay pacientes, o si hay pacientes, entonces ya vas entrando que tengas una aceptación y aparte que te des un convencimiento al paciente, pero de la misma manera puedes, puedes también tener un paciente seguro, o sea, los pacientes caseritos. claro. Ujú. Entonces esa es la parte que ustedes tienen que entender como parte estadística que tienen que manejar. Todo se maneja con los números son bastante exactos y estos nos ayudan para el día a día. Algo más, Elina, en cuanto a eficacia y efectividad en el consultorio odontológico. Despláyate, Elina, despláyate. Somos todo oídos. Bueno, trabajar en un ambiente agradable, pues, ¿no? Donde haya una buena atención, Algo que nos olvidamos. Sí, muy bien, Elina. Sigue. Continúa. donde haya una buena atención, ya sea entre el paciente y el doctor, ¿no? Y que el paciente también se vaya satisfecho, pues, ¿no? Sin la molestia por la que ha llegado. No, yo.
Ya estamos conectados, justo lo pensé también. Sigue, Lina, te escuchamos. Somos todo oídos. Bueno, eso es lo que he podido, está haciendo un resumen ahí, pues, ¿no? Ujú. Ujú, ujú. Muy bien, entonces, asimismo no olvidarnos de la publicidad, que se llama, no, sí me hablaste de eso, hasta yo le escribí. Sí, le he dicho. Ajá, así es, La publicidad, la propaganda. Asimismo, hablar del trato empático con el paciente, ¿no? El paciente como parte importante tanto de todo el personal y la buena atención a sí mismo del buen clima laboral que se debe vivir en el consultorio odontológico. Siempre entender que el detalle es que siempre tiene que priorizarse eso, el buen clima laboral que tiene que haber en el consultorio, y eso implica que nos podamos entender y llevarnos bien entre todos los que trabajamos en este medio. Asimismo, siempre buscar profesionales que el detalle solucionen problemas. A veces el detalle es de entender por una pequeña menos precio, menos cobro de lo que pueda ser lo normal, puede llevarnos a que tengamos un problema mayor, ¿no? O el detalle es de no ponerle el material que le hemos propuesto al paciente también. En cuanto a ética, eso es bastante mal visto, ¿no? Y entonces también sancionado como tal. Entonces siempre, en una medida, siempre cumplir lo que se le dice al paciente en cuanto a todo lo que es la atención correspondiente. Y eso va a aplicar que el detalle es que podamos entender que esa es la parte de solucionar problemas. Asimismo, siempre buscar a los mejores porque les van a solucionar problemas. Porque un problema no solucionado atrae dos cosas. El detalle es que nunca más venga el paciente, o si viene con policía, o si en todo caso no hay una buena atención, el detalle es también igual exige la devolución de su dinero, o en todo caso verificación de todo lo que es en cuanto a los tratos correspondientes. Solucionar problemas. El odontólogo que vaya al consultorio odontológico tiene que siempre solucionar problemas, porque eso va a hacer que el paciente lo pueda siempre agarrar y entender que él los puede hacer la publicidad boca a boca. Es así como continuamos, Elina, y el objetivo, dos objetivos, el objetivo institucional que está empezando como administradora, y el otro objetivo que es el objetivo personal que estamos incluyendo en este momento. Bueno, yo mi objetivo personal es así como tener mi consultorio, pues no, también hacer varios cursos para no solamente, por ejemplo, como le dije, donde yo trabajo solamente es endodoncista, pero varias veces también vienen por ortodoncia, entonces también hacer varios cursos, o sea, no solo quedarse con uno nada más, sino, o sea, llevar varios cursos para tener también más experiencia, ¿no? Muy bien, Elina. Y como personal, tu meta personal. Esa es. Ese. Sí, y mi otro objetivo sería, como le dije, ¿no? Que el paciente que llega con una molestia, salvarlo, pues, ¿no? O sea, que ya llega con la molestia al inicio, pero, o sea, recuperar el diente, salvar el diente y que se vaya feliz, ¿no? Tranquilo, satisfecho. No habría razón la que tenemos por hacer. Bueno, Elina, me da gusto que los dos continuemos así. Estamos ya viendo las últimas partes. ¿Algo que acotar, señoritas? ¿Qué les pareció la clase? Desarrollamos más que todo la clase en cuanto a
a lo que ya sabemos y lo que entendemos, y se ha visto que sí, ¿no? Es lo que se cumple y lo que se lleva. Y así mismo, explicarle un poco, o sea, un poco más aunado qué es el proceso, ¿no? Siempre sí es una serie de etapas que son fundamentales para poder lograrse, más que todo, a todo lo que pasa externamente, a una planeación correspondiente, a una organización correspondiente con todas las personas o con todas las cosas que tenemos a la mano, una integración de todo lo que es todo el personal que trabaja con nosotros, asimismo una dirección en cuanto hacia dónde vamos, a los objetivos, misión y visión que tenemos como tal de la empresa, a la coordinación, lo que es de todos los recursos en cuanto a saber específicamente cuál es su labor y cuál es su objeción y hasta dónde pueden llegar como tal. Y siempre entender que siempre se tiene que combinar sistemas, analizar los diferentes recursos que intervienen en lo que es el logro de un fin común. O sea, de hacia dónde vamos, y tenemos que entender que asimismo tenemos que hacer, verificar que las personas también sigan el mismo ritmo, ¿no? El mismo ritmo o la misma línea de liderazgo hacia dónde vamos. Entonces eso implica tener en cuenta que todo lo aprendido, todo lo realizado en estas clases ayuda para poder realizar una buena administración de un consultorio odontológico y una buena administración de cualquier tipo de servicios que se quiera brindar. Así como les decía, de repente pueden ustedes tener empresas específicas en el ámbito de la salud, o no solamente en eso, sino en diferentes áreas que ustedes quieran innovar, ingresar, estar, ¿no? Eso es lo que le corresponde, así es hacia más allá de lo que quieren realizar. ¿Alguna pregunta? ¿Quién me puso a Chacalón Junior? No hay ningún problema. Esa es la manera de terminar la clase, no te preocupes. Pensaba que mi audio estaba apagado. No te preocupes, Rebeca. Estaba Al viendo final... pero no escuché esa música. Como nadie hablaba, me puse a ver estados. Ya los estados. Ya sabemos si a alguien le gusta estar sufriendo con esa música. Ay, qué pena. No te preocupes, tranquila, no hay problema. A veces como para que todos... Ya, bueno, culminada la clase. Creo que el detalle es ya culminar el tiempo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, Hasta luego, doctor. Elena. Nos vemos el día jueves. Nos vemos.